Pues hermano, hoy vamos a iniciar una serie de estudios en un pasaje de la Escritura que no tiene igual en toda la Biblia. Nos vamos a adentrar en un texto que ocupa 3 capítulos del Nuevo Testamento y que contiene un largo discurso de nuestro Señor. Hablamos del Sermón del Monte, ¿sí? Y vamos a leer de inicio este sermón o una parte de este sermón simplemente para que nos pongamos un poco en situación. Así que nos vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Mateo, del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor en la versión de la Biblia de las Américas. Cuando Jesús vino a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Así arranca este sermón que, como ya hemos dicho, ocupa 3 capítulos. Y siempre que comenzamos una serie de estudios, ya lo sabéis, tenemos que concentrarnos en el contexto. Hay primero que poner una base de qué estamos hablando, dónde nos estamos encontrando, a quién se dirige, quién lo recibe, cuáles son las circunstancias. Estas cosas son importantes porque si no es muy posible que nos perdamos en detalles y no encontremos realmente la verdad de lo que el texto nos quiere enseñar. Los que habéis seguido, y sé que sois algunas, los estudios de Mateo por los manuales del SEAN, sabéis que los autores dividen el Evangelio en 6 pasos para recordarnos mejor la vida y el ministerio de Jesús. Nos encontramos en el capítulo 1 con la introducción, en el capítulo 2 con la infancia, en el capítulo 3 al 4:11, ahí estamos en el año de preparación, y luego en el capítulo 4:12 hasta el 13:58 nos adentramos en el año de popularidad. Luego viene el año de pasión, desde el 14 al 27, y termina con la vida resucitada en el capítulo 28. Por tanto, capítulo 5, Sermón del Monte, se encuadra en esa etapa de popularidad de Cristo. Las multitudes le seguían en masa para oírle y para ver las señales que hacía. Al principio estas multitudes estaban compuestas por mucha gente a la que él les llama discípulos, seguidores de Jesús. Pero no confundamos estos discípulos con los 12 apóstoles. Es posible que estuvieran entre ellos, pero discípulos en el sentido más general de la palabra. Y uno tiene que preguntarse, cuando se acerca a este texto tan conocido y tan importante en lo que es el desarrollo doctrinal que Jesús nos presenta, ¿cuáles serían las principales causas de por qué este hombre de repente empezó a tener tanta popularidad? ¿Por qué fue tan popular Jesús en estos tiempos? ¿Por qué comenzó a seguirle tanta gente?
Mateo 4:23 nos da una pista. Vamos a ir, tenéis abierto la palabra, veis que solamente tenemos que movernos un poquito hacia arriba. En el 4:23 dice la palabra lo siguiente: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñaba. Allí donde iba, se metía en la sinagoga y allí enseñaba. Y esto tenemos que ponerlo en una cierta perspectiva. ¿Quiénes eran los que podían enseñar en una sinagoga? Imaginaros que estamos aquí en nuestra iglesia y alguien viene y se sienta aquí y se pone a enseñar. No lo dejaríamos, ¿verdad? Es normal, ¿no? No conocemos, ¿no? Pero a Jesús entraba en la sinagoga y él enseñaba. Y esto ya es algo que sorprende. Parece una perogrullada porque, claro, nosotros ahora vemos la perspectiva de todo el Nuevo Testamento y sabemos que Jesús vino precisamente para esto. Él vino a este mundo para enseñar, para dar las buenas nuevas de la salvación en su persona. Pero tenemos que ver esta realidad a la luz de lo que dice la palabra. Y hay dos textos que son muy importantes que tengamos en cuenta. El primero se encuentra en San Marcos 1:22 y el segundo al final del Sermón del Monte en Marcos 7, 28, 29. Si queréis, para no salir de Mateo, vamos al 7, 28, pasamos la página y ahí nos encontramos al final del Sermón del Monte, versículo 28, que dice lo siguiente: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y San Marcos dice exactamente lo mismo: enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, aquellos que en la sinagoga tenían el oficio de enseñar al pueblo. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. La enseñanza de Jesús estaba en abierta oposición a lo que enseñaban los escribas, los maestros y doctores de la ley, es decir, los religiosos de su época. Ellos habían convertido la predicación en un cierto adoctrinamiento de enseñanzas de hombres. Para ellos, para los judíos, los religiosos de su época, los que estaban al mando de las sinagogas, era más importante enseñar las tradiciones rabínicas que lo que realmente importa, que es enseñar todo el consejo de Dios. Enseñar, explicar y aplicar la palabra de Dios. Jesús es identificado por Juan el Evangelista como el Logos. ¿Os acordáis? El verbo, la palabra. Jesús es la palabra. ¿Y él qué es lo que hace? Él enseña la palabra, la Biblia conocida en aquel entonces, que es el Antiguo Testamento. Él lo que enseñaba era la ley y los profetas, como se le llama en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Y permitidme que explique un poco el por qué esto causó tanta impresión en aquellos tiempos. El otro día estuve escuchando el testimonio de un judío que se ha convertido al cristianismo. Y él narra su conversión de la siguiente manera. Él dice lo siguiente: toda mi vida había oído de parte de mis mentores religiosos, los rabinos en la sinagoga, que el Nuevo Testamento era un invento de la Iglesia Católica. Me habían enseñado que la vida de Jesús, que se cuenta en el Nuevo Testamento, era una fábula de la Iglesia Católica para justificar la persecución del pueblo judío. Me habían enseñado que solo el Talmud, es decir, las instrucciones y tradiciones rabínicas, son la única autoridad para explicar y enseñar lo que Dios quiso decir en el Antiguo Testamento. Solo las interpretaciones de los rabinos tienen autoridad para entender lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, esto lo dice un judío en el siglo XXI y nos podemos dar cuenta de que no ha pasado 2000 años y siguen pensando lo mismo. Es la misma historia.
Sigue en la conversión de este hombre diciendo: me topé con un grupo de jóvenes que repartían Nuevos Testamentos. Quise rechazarlo, pero me dijeron: léelo, habla de un antepasado tuyo. Aquellas palabras llamaron mi atención, así que tomé ese librito y comencé a leerlo en casa en secreto. Estaba preparado para encontrarme con todas las mentiras que desde niño había oído sobre el Nuevo Testamento. Pero abrí la primera página del primer libro, el Evangelio de Mateo, y lo que me encontré fue como un shock para mí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es esto?, pensé para mí. ¿Jesucristo, hijo del rey David, hijo de nuestro padre Abraham? Seguí leyendo y allí se me exponía la genealogía completa de un hombre que era más judío que yo mismo. Aquel hombre se bebió el Evangelio y a los pocos días cayó rendido a los pies de Cristo, confesó sus pecados y abrazó la fe en Cristo. Hermanos, os cuento esta experiencia para que seamos conscientes cómo la palabra de Dios es capaz de transformar el corazón de una persona, aunque esté expuesta durante toda su vida a la mentira. Esta historia, todas las conversiones en el fondo, son una demostración del poder de la palabra de Dios para salvar almas por medio del Espíritu Santo, quien nos ilumina el corazón. Y esta es la clave de la predicación de Jesús. Esto es lo que Jesús predica. Jesús revelaba, explicaba, enseñaba la verdad de la palabra de Dios. Y esa palabra que tiene poder por medio del Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, lo que hace es hablar de Cristo, hablar del Mesías, hablar de aquel ungido de Dios que ha de venir para dar salvación a una humanidad que está perdida en el pecado. Las enseñanzas que Jesús enseñaban eran completamente diferentes a las que las personas religiosas de su época enseñaban. Ellos enseñaban muchas instrucciones de qué es lo que hay que hacer pulcramente para ser aceptado por Dios. Cristo no viene con ese mensaje. Él dice: mira, no podéis hacer nada, yo lo soy todo. Cristo enseñaba y tomaba la palabra de Dios para aplicarla a la vida de las personas y así mostrar intencionadamente cuál es la voluntad de Dios para la vida de una persona que le abraza en fe. Y aquí, amados hermanos, tenemos una de las razones de por qué el Sermón del Monte es tan maravilloso. Podemos oír la voz del Maestro interpretando, exponiendo, revelando el significado de su propia palabra. Esto es maravilloso. Su propia palabra, en primera persona, Él la explica. Es en definitiva el Hijo de Dios explicando la voluntad del Padre Eterno. Dios Hijo predicando y revelando las palabras de Dios Padre. Esto es lo que vamos a encontrar en el Sermón del Monte. Pero en el versículo 4:23 nos deja una segunda razón por la cual Jesús era tan popular o llegó a ser tan popular en aquellos tiempos. Él dice, el versículo 23, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Oh, esto es magnífico, esto es genial. Este hombre no solo enseña, sino que si vamos con alguna enfermedad, nos la quita. Él hizo señales y milagros por medio del Espíritu Santo que autentificaban quién era Él. El versículo 24, mirad en el 4:24, dice: se extendió su fama por toda Siria y traían a Él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y Él los sanaba. Hermano, estamos hablando de que Galilea está al norte de Israel, justo con la frontera con hoy el Líbano. Pero Siria está aún más al norte, está al noroeste. Entonces de toda Siria, y Siria es un país grande, venían para traer a los enfermos y que los sanara. Por último, la tercera razón
de su popularidad. Esta razón evidentemente está ligada a las primeras dos, pero observad en el versículo 23, ¿qué es lo que él proclamaba? Versículo 23, proclamando el evangelio del reino, el evangelio del reino. Y tenemos que entender lo que estas palabras implican. Para nosotros igual no dicen mucho, para una persona que no es creyente incluso le dicen menos. ¿Qué tiene que ver esto del reino? ¿Por qué esto es popular? Pero tenemos que ponernos en la mente de aquellos que escuchaban a Jesús en su tiempo. Jesús nace en Belén de Judá conforme a las Escrituras y en un tiempo donde el Imperio Romano estaba firmemente asentado en el mundo antiguo. El pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma desde hace 60 años. O sea, la dictadura de Roma estaba ya en Judea establecida desde hace 60 años cuando Pompeyo conquistó Jerusalén. Y los judíos llevaban décadas anhelando y esperando la promesa de la venida del rey Mesías que los liberara del yugo opresor romano. Cristo ahora viene y proclama el reino de Dios. Se había acercado. Entonces la gente decía, ¿será este? ¿Será este el momento? Y por eso esa popularidad. Pero tenemos que tener este matiz también claro. En Marcos capítulo 1, 14, 15, os lo leo, dice así: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es el mismo mensaje que ya daba un precursor de Jesús. ¿Os acordáis? Juan el Bautista. Mirad en el capítulo 3, 2 de Mateo. No tenéis nada más que pasar la página. Dice, Juan el Bautista anunciaba lo siguiente. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Hagan derechas sus sendas. Era el precursor del Mesías. Él ya estaba predicando el mismo mensaje que Jesús luego siguió predicando. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Pero notad una pequeña diferencia, un matiz que es sumamente importante. Y os preguntaréis de qué estamos hablando. Mira, Marcos dice, arrepentíos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Sin embargo, Juan el Bautista dice, el reino de los cielos. ¿Sí? Y me preguntaréis, bueno, ¿no es lo mismo? Bueno, sí es lo mismo, pero hay un matiz. Hay un matiz para aquellos que lo oyen. Y sobre todo hay un matiz para aquellos judíos que lo oyeron en su tiempo. A ver, ¿cuál es el matiz? Mirad, solo Mateo usa la expresión el reino de los cielos. Es el único evangelista que lo hace. Y lo hace más de una treintena de veces. Sin embargo, el reino de Dios aparece en Mateo solo 4 veces. Marcos nunca habla del reino de los cielos. Siempre es el reino de Dios. Lucas, lo mismo. Siempre es el reino de Dios, no el reino de los cielos. Y Juan solamente usa una vez la expresión el reino de Dios. Nunca habla del reino de los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? Mirad, cada evangelio está escrito con una perspectiva diferente. Y cada evangelio persigue un propósito diferente. Pero además cada evangelio está dirigido a una audiencia principalmente diferente, o sea, una audiencia diferente los unos de los otros. Marcos escribe más pensando en los gentiles, en los que no son judíos, pero Mateo escribe principalmente a aquellos que son judíos. Entonces, cuando Mateo utiliza continuamente el reino de los cielos, eso le estaba diciendo algo a los judíos y nos tiene que decir algo a nosotros. Mirad, lo que está haciendo
Mateo es haciendo hincapié en demostrar que el reino de los cielos no es un reino político y militar, no es un reino material, es un reino espiritual. El reino de los cielos está en los cielos. Cuando hablamos del reino de Dios, podría ser que el reino de Dios pues, se pudiera instaurar, pero el reino de los cielos deja claro, esto es espiritual. Y esto aparece a lo largo de todo el Sermón del Monte. Cuando la audiencia esperaba un rey, Mesías, que fuese el rey político y militar que pudiera echar a los romanos al fondo del mar, resulta que Jesús solamente les habla de un reino que está en los cielos, un reino celestial, un reino que no tiene que ver con este mundo, que no tiene que ver con la situación geopolítica. Él enseñaba con la autoridad de la palabra de Dios, y la palabra en el Antiguo Testamento apunta, por supuesto, al Mesías, al Salvador, pero su predicación no tiene que ver con instaurar algo material, sino que está enfocado al reino de los cielos. Y esto es básico, es vital, porque si no entendemos esto, no vamos a entender muchas de las cosas que aparecen en el mensaje del Sermón del Monte. Y observad cómo aparece en el versículo 3 del sermón: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver? ¿Es un reino físico, material? Si estamos hablando de gente pobre de espíritu, no tiene sentido. Esto es un mensaje que va más allá de lo material. Si vamos al 19, nos encontramos con la expresión: cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la esfera celestial. Versículo 20, bueno, ya lo hemos leído, versículos en el 7:21, volvemos a encontrar otra vez la misma expresión, 7:21. Porque donde esté tu tesoro, me he equivocado, en el 7:21. En el 7:20, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran y roban. Que es el reino de los cielos. Esto no es físico, esto no es material, esto no es para este tiempo. Entonces esto es algo que tenemos que tener presente, hermanos, cuando nos queremos acercar a este sermón y ver lo que significa en realidad. Y os pongo un ejemplo básico. Cuando nos vamos al 5:39, mirad las palabras de Jesús ahí en el 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo interpretamos estas palabras? ¿Debemos ir por la vida dejándonos pisotear por todo el mundo? ¿Debemos soportar cualquier abuso físico sobre nosotros en base a estas palabras de poner la otra mejilla? Las palabras de Jesús no son tan fáciles de entender. Por eso debemos tener claro de qué está hablando Jesús y conocer que Jesús nos habla de un reino espiritual. No nos va a ayudar mucho interpretar correctamente las palabras de Jesús si estamos pensando que Jesús está hablando para cosas materiales, cosas de este mundo. ¿Os habéis dado cuenta que no voy a explicar el texto todavía? Esto tenéis que venir en las siguientes sesiones para cuando lleguemos al capítulo 5:39
podáis encontrar la explicación de por qué tenemos que poner la otra mejilla. Así que hoy no toca. Hoy toca la introducción al Sermón del Monte. Hay una segunda verdad que nos ayuda a entender, que nos ayuda a interpretar las palabras de Jesús. En el 5.1, mirad lo que dice ahí. Al principio dice: cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron. Hermanos, no estamos hablando de los 12 apóstoles. Estamos hablando de una multitud de discípulos. Una multitud de personas que le seguían y ellos mismos se autodenominaban sus discípulos. Si vamos al Evangelio de Juan, no lo vamos a mirar ahora, pero me viene a la mente, hay un versículo, creo en el capítulo 6, donde muchos de los discípulos dijeron: ¿quién puede soportar estas palabras? Jesús le da unas palabras bastante duras y hay muchos que entonces se apartaron de Jesús. Esto todavía no ha pasado aquí. Aquí todavía le seguían un montón de personas y que se creían sus discípulos. Y él se sienta allí en el monte y se sienta a enseñar. Esto de sentarse, uno puede decir: bueno, ¿y por qué no se quedó de pie y predicó de pie? Porque lo habrían escuchado mejor. Bueno, tenemos que entender que esto es una costumbre judía. Cuando el rabino hablaba de pie, entonces estaba hablando como algo más coloquial con sus feligreses. Pero cuando el rabino se sentaba, entonces cuidado, lo que iba a decir, eso ya tenía peso, ¿vale? Eso ya tenía peso. El estar sentado, eso es ya algo, cuidado, esto tiene peso, ¿vale? De ahí los catedráticos en la universidad, ¿sí? La cátedra, ¿qué significa? Es un asiento. Entonces, cuando una persona se dice: este habla ex cátedra, habla con autoridad, bueno, está haciendo mención a que estuviese sentado en ese sillón de autoridad, ¿sí? Entonces los rabinos se sentaban, Jesús se sentó y todo el mundo callado porque iba a decir algo muy importante, el Sermón del Monte. En el capítulo 4 de Mateo nos muestra, estamos en el tema de los discípulos, hemos hablado de los apóstoles. ¿Estaban los apóstoles allí, sí o no? Aquí hay una pequeña, entre comillas, confusión, y es que en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, Mateo nos narra cómo el Señor llama a dos parejas de hermanos. Primero llama a Pedro y a Andrés, y luego llamó a los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, pero no nombra a ninguno de los demás. Sin embargo, si nos vamos al capítulo 6 del Evangelio según Lucas, capítulo 6 de Lucas, en el versículo 12, 1-2, en esos días, dice, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y ahora nombra a los 12 por nombre. Si nos vamos al versículo 20 de Lucas, dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. En la versión de Lucas, el Sermón del Monte aparece ya después de haber elegido a los 12. Sin embargo, en Mateo los 12 son nombrados en el capítulo 10, es posterior. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos, no estábamos allí. Pero esto nos da una idea muy clara, y es la siguiente, que cada evangelista tiene un enfoque especial de cómo recopiló la información, ¿vale? Recordemos, Lucas era un gentil, no era judío. Lucas era un hombre, un médico que se convirtió por la predicación de Pablo allí cerca de Troas. Y entonces él empezó a seguir a Pablo, y Pablo, cuando vuelve a Jerusalén, capítulos, creo que en el 21-22, ya llegamos allí a esta escena, Lucas le acompaña, está en Jerusalén, y él dice
en su Evangelio dice, después de haber analizado diligentemente todas las cosas, me parece bien escribir la historia de Jesús, la historia de la Iglesia, que es lo que él escribe en su Evangelio y el libro de Hechos. Por lo tanto, Lucas lo que hace es recopilar mucha información de haber estado entrevistando a testigos oculares de la vida de Jesús y de la vida de la Iglesia. Pero Mateo, y esto evidentemente lo vemos en que el Sermón del Monte que nos deja Lucas es mucho más comprimido, es muy resumido. Sin embargo, pues Mateo nos deja el sermón ahí en 3 capítulos largos, con mucho lujo de detalle. Lo más posible es que Mateo estuviera presente, estuviese allí escuchando al Señor Jesús, y él escribe 2, 3 décadas después de aquel acontecimiento y todavía tiene fresco aquello en su memoria. La segunda verdad que nos ayuda a entender las palabras de Jesús es esta: el sermón está dirigido a discípulos, aquellos que le siguen o aquellos que quieren seguirle. Y esto es algo muy importante, porque esto desmonta por completo la idea que surgió en el siglo pasado de que el sermón de Jesús es, en resumidas cuentas, una serie de instrucciones de carácter moral y ético para que hagamos de este mundo un mundo donde reine la justicia social. Jesús no está hablándole a la gente, Él no se está dirigiendo un discurso a la humanidad. No es eso el caso. Él se dirige a aquellos que son suyos o que quieren ser suyos. Él se está dirigiendo a personas que le están siguiendo porque buscan realmente, espiritualmente, lo que Él puede ofrecer. Él no está llamando aquí, exponiendo unas pautas para que hagamos de este planeta un mundo más feliz, un mundo más igualitario, un mundo donde reine la justicia social. Estos son auténticas tonterías que la gente se inventaron en el siglo pasado. Así que tratar de aplicar las enseñanzas que Jesús nos deja aquí sin aceptar su persona y obedecerle, esto es inútil. Querer comportarse como Cristo sin ser transformado por Dios a la imagen de su amado Hijo es imposible. Esto es lo que le llaman el liberalismo religioso. El liberalismo religioso es el esfuerzo del hombre de vivir según las normas morales y éticas de Cristo, pero sin tener a Cristo en cuenta. Cristo es un gran maestro. Lo que Él dijo, eso es un valor para nuestra ética, para nuestra moralidad, esto es lo que debemos seguir. Pero luego no le obedecen, no lo reconocen como Señor y Salvador. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido. Y de ahí nacen tanto las supuestas obras humanitarias, que todas son buenas, por supuesto, pero que no salvan. Yo puedo hacer obras buenísimas, puedo coger mi dinero y gastarme hasta el último cento en hacer cosas buenas para la humanidad, pero eso no me salva, eso no me libra del infierno, esto no me va a llevar al reino celestial, porque de eso no se trata. ¿Entendemos ahora por qué es importante tener claro de qué está hablando Jesús? ¿Qué objetivo? Sería la tercera pregunta que nos debemos de hacer antes de meternos en los detalles del sermón. ¿Qué objetivo persigue Jesús con su sermón? ¿Cuál es el propósito de su predicación? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo vamos a saber el propósito si todavía no hemos leído la predicación? Bueno, tenemos que ver, y esto es un ejercicio que tenemos que hacer antes, es igual cuándo y de qué estemos hablando, el ejercicio de ver el contexto amplio en que está el texto enmarcado, para poder responder a la pregunta o a las preguntas que nos hemos hecho de qué es el propósito. Tenemos que ver el cuadro completo de cuál es la situación en la que nos está dejando la palabra de Dios esa sección. A veces caemos en el error de zambullirnos de forma... nos zambullimos directamente en el texto.
y nos zambullimos tal como venimos, con nuestras presuposiciones, con nuestras ideas previas de lo que creemos, y entonces nos metemos en un texto y cuando nos damos cuenta estamos sacando de ese texto aquello que creemos, aquello que ya hemos metido nosotros en el texto, ¿sí? Este es el gran error que tenemos cuando no hacemos el esfuerzo de meternos en el contexto. El eminente predicador y pastor del siglo pasado, el doctor Martin Lloyd-Jones, decía: debemos cuidarnos de no ver el bosque entre tantos árboles. ¿Sí? Lo que estaba haciendo referencia es que nos podemos meter de lleno en todos los detalles de este sermón y no darnos cuenta realmente cuál es el significado de esos detalles, porque hemos perdido de vista lo que es el conjunto, lo que es el contexto. Terminamos viendo detalles y sacando interpretaciones de un detalle sin tener en cuenta el contexto general, y eso nos termina llevando a errores. Vamos a ver qué cosas sabemos del bosque, ¿vale? Ya sabemos muchas cosas. ¿Qué cosas conocemos ya del contexto? Bueno, sabemos que está dirigido a los súbditos de un reino espiritual. Cristo está apuntando al corazón de los oyentes. Cristo está buscando llegar al interior, al corazón del hombre, del ser humano, para que cuando cambie su interior, veamos su exterior como también cambia. Cambiar el exterior y dejando el interior podrido, termina pudriéndolo todo. Y esto es algo que podemos ver en los detalles del sermón. Para conseguir que sus oyentes entiendan a dónde Él quiere que pongan su atención, Jesús usa un lenguaje muy variado. Él usa ejemplos, Él usa símiles, Él usa contrastes. Esto lo vamos a encontrar en el sermón. Y todo esto es completamente ajeno a su época, porque en su época lo que enseñaban los rabinos siempre tenía que ver con alegoría, con buscarle 3 pies al gato, con hacer cosas, meter en el texto cosas que no están ahí. No tenían en cuenta el contexto. Sabemos que los discípulos se acercaron a oír a Jesús, eran en su mayoría judíos, ¿vale? Estamos todavía hablando cuando Jesús al principio de su ministerio va por las sinagogas, por lo tanto, los que le seguían eran en su mayoría judíos. Y en el capítulo 3 nos encontramos con algo muy importante que nos va a dar una pista sobre el propósito que podría perseguir Jesús con el Sermón del Monte. Mirad lo que dice en el versículo 15. Jesús se presenta delante de Juan el Bautista cuando él estaba bautizando en el Jordán. Y Jesús le presenta y le dice: bautízame. Y Juan le dice: de ninguna manera, soy yo el que debo ser bautizado por ti. Juan el Bautista reconoce inmediatamente, nada más que de ver venir a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque no lo diga aquí en Mateo. Pero el Señor le dice: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y estas palabras son de suma importancia. Es conveniente de que cumplamos así toda justicia. Lo que Jesús está haciendo al bajar a las aguas del bautismo por inmersión no es otra cosa que la identificación con los pecadores que Él va a salvar. Él se identifica con aquellos que van a creer en su nombre y van a ser salvos por ellos, por medio de la fe. Esto es lo que Pablo resume esta acción. En 2 Corintios 5:21, él dice: al que no conoció pecado, a Cristo, le hizo pecado por nosotros. Esa es la identificación. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que hizo Jesús cuando fue al Jordán a bautizarse. Él se identificó con los pecadores que había de salvar. Pero el bautismo, como sabemos, prefigura que la muerte
y la resurrección. Bajo las aguas del bautismo en la muerte de Cristo y subo de las aguas del bautismo y me identifico con la resurrección de Cristo. Cristo ha comenzado en el capítulo 3 su ministerio público. Es aquí donde Él inicia su tiempo de predicación del Evangelio y que le va a llevar finalmente a la cruz del Calvario, donde Él consuma la salvación de los pecadores. Por lo tanto, tenemos este contexto general del Sermón del Monte y que debemos usar para que nos guíe en la comprensión y la interpretación de las palabras de Jesús. Jesús, en primer lugar, se dirige a discípulos, a aquellos que han de serlo por la fe puesta en su persona, y por lo tanto las palabras de Jesús se dirigen directamente a nosotros que somos la iglesia. Las palabras de Jesús no son para este mundo, son para la iglesia, son para los discípulos. Sus palabras son para cada uno de nosotros que hemos aceptado con arrepentimiento nuestra condición de pecadores y hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Jesús, en segundo lugar, nos abre las puertas a un reino celestial. Él está hablando de cosas que tienen que ver con un alcance espiritual. No está hablando de cosas materiales, no está hablando de cosas terrenales. Él está hablando de cosas espirituales. Y en ese sentido tenemos que ver cada detalle del sermón y verlo a la luz de esta idea. Es para nosotros, es para el reino celestial. Pero al mismo tiempo tenemos esta tercera realidad, que Jesús ha iniciado su ministerio público. Su ministerio público que empieza con el bautismo. Pero que va a terminar en la cruz del Calvario. Que pasa por la cruz del Calvario y termina con la ascensión a los cielos. Y allí está aguardando que llegue el momento para volver a por su iglesia. Por lo tanto, nos encontramos como que ya aquí Jesús inicia su ministerio público y lo que va a decir en el Sermón del Monte tiene que ver con ese ministerio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Él va a predicarse a sí mismo. Él va a anunciar la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el que podamos ser salvos. Y esto nos lo va a explicar de forma especial en el Sermón del Monte. No hay salvación posible como no sea por medio de Cristo Jesús. Ahora, este es el resumen de la introducción, estos tres áreas. Y ahora permitidme que os deje los deberes para la semana que viene. Hay deberes, lo siento. Estamos en un estudio que es muy importante, que es el Sermón del Monte. Entonces tenemos los deberes para la semana que viene. Por favor, al menos una vez leed los 3 capítulos, 5, 6 y 7. ¿Vale? Leed pausadamente los capítulos 5, 6 y 7. Si os es posible y tenéis paz y tranquilidad, coged una Biblia, no coged el móvil, por el hecho de que se le da el botoncito del móvil y el móvil te lo lee. No, léelo tú y medita. Y medita en 3 cosas. Medita en detectar a los discípulos, a quién se dirige el sermón. Cuando lo leas, pues mira, pues ahí aparecen los discípulos. Ahí aparece realmente que esto es para nosotros, la iglesia, los discípulos. La segunda cuestión que vais a poder detectar cuando leáis con tranquilidad estos 3 capítulos es la dimensión del reino. Mirad cuántas veces se hace alusión al reino, cuántos detalles del sermón tienen que ver con la esfera espiritual y por supuesto no con la material. Y por último, mirad cuántas veces el autor de nuestra salvación se presenta como tal. Se presenta a Cristo como el único en el que hay salvación. Así que, hermanos, estos serían los deberes para la semana que viene. Vamos a cerrar con una oración y que el Señor nos guíe a
sacar todo el provecho que el Espíritu Santo quiera darnos por medio de este sermón del monte. Oramos.